Buenas, grato encontrarnos nuevamente con ustedes en Cerrando la Noche, que como siempre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster, compartiendo este set con don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, don Junior Espinosa, y como siempre, buenas noches a la amable teleaudiencia que cada noche pues, nos dispensan su atención y nos permiten entrar a sus hogares. Aquí estamos. Así es, y un poco rompiendo el esquema tradicional del programa, hoy vamos a tratar de hacer un programa especial con nuestro invitado que con frecuencia nos visita y que ya tiene desde agosto a la fecha, han pasado 5 meses que está ejerciendo una nueva tarea política en representación de la República Dominicana. El doctor Carlos Sánchez no solamente es médico, como es conocido en el país, catedrático universitario, secretario general del Partido Alianza por la Democracia, sino que también ahora es diputado al Parlacén. Y con el doctor vamos a tener la posibilidad de abordar varios temas. Lo hemos visto desde hace unos meses, digámoslo, desde que asumió, quizás es coincidencia, la función de diputado al Parlacén, que ha abrazado un tema importantísimo, el Acuerdo de Escazú, del que la República Dominicana en principio es parte. De ese tema, qué implica y qué limitaciones ha habido, que desde la firma del mismo la República Dominicana no ha hecho la debida diligencia para ratificar ese acuerdo y ser parte con pleno derecho del mismo. Y ojalá que se haga salvando el tema procedimental para que no se destape cualquier tribunal en cualquier momento, después de 15, 10, 20 años, decir que la adhesión fue irregular, porque no le convenía a alguien, lo cual ocurrió. De ese tema, bueno, el tema COVID, que está batiendo todavía, no solo aquí, en el mundo, y como es normal, hablar de política y del proceso de integración, después de 5 meses, la experiencia del doctor Carlos Sánchez en este escenario que pretende ser un primer paso para la integración centroamericana, el Parlacén. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Gracias. Un placer estar de nuevo aquí con usted y con el público que ve este programa, entre lo que yo me encuentro, o yo sintonizo este programa cada noche también. Agradecemos esa fidelidad. Gracias, siempre. No sé si Junior quisiera empezar por la parte de salud. Yo creo que sería conveniente. Ahora mismo hay un tranque en los aeropuertos de la República Dominicana, precisamente por una decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de pedir la prueba PCR o antígeno a todos los pasajeros que van a territorio norteamericano, y se van a ir sumando otras naciones a esta práctica. Y ahora mismo en el aeropuerto de las Américas, por decir que es el principal aeropuerto del país, está en una cantidad inmensa de pasajeros varados, otros han perdido ya sus vuelos, y no entiendo tal vez el asunto de las autoridades, que sabían que había una disposición y había que colocar varios laboratorios allí para que brindaran este servicio, y la verdad que ha habido un tranque. Ayer pude ver personas quejándose, altos precios, irregularidades, duran mucho en dar la prueba, donde yo leí que eso se puede dar 15, 20 minutos sin ninguna complicación, depende de la cantidad de pruebas que se hagan al día. Y usted como médico, como especialista, ¿cuál sería la sugerencia para agilizar, viabilizar, poner más laboratorios, que las personas puedan hacérselo desde la casa? Porque muchos de ellos la agarró desprevenido la decisión o la prohibición, y pues tuvieron que hacerlo en el aeropuerto. Y yo en lo particular veo que hay laboratorios que están haciendo su agosto.
Así es. Y su enero también. Claro. Así es. Bueno, como tú has dicho, Giovanni, tenemos una situación indeseable en nuestro país y en muchos otros países alrededor del mundo, porque la pandemia del COVID sigue extendiéndose y ahora estamos ante un segundo rebrote quizás mayor que el primero que sufrió el planeta ya hace unos cuantos meses. Muchos países, producto de esa situación, están exigiendo que todo el que vaya a entrar a esa nación entre con una prueba negativa. O si tuvo la enfermedad, también con una prueba de que se recuperó y que esté debidamente certificada. Otro elemento que están pidiendo es que si entras al país, aún con tu prueba, puedas entrar en aislamiento o en confinamiento por lo menos 14 días, que es lo que está pidiendo Estados Unidos ahora. No está claro este aspecto en cuanto a Estados Unidos, pero hay mucha confusión. Esta medida, en el caso de Estados Unidos, la promulgó el gobierno que tomó posesión hace apenas unos días y por lo tanto es muy nueva. Yo me imagino que mucha gente no tenía clara la situación y se presentaron al aeropuerto para viajar como de costumbre y se encontraron con esa situación. Leí en los periódicos, como tú acabas de decir, que en el día de ayer más del 50% de los pasajeros no pudo viajar, producto de que no tenían la prueba. Y la prueba tiene que estar realizada y certificada por un laboratorio que esté certificado, no por cualquier laboratorio. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es que hay que ofrecer mucha información. El Estado Dominicano, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de España, cualquier embajada donde el país haya tomado esta medida, tiene que informar con claridad a las personas. Mucha información. Y hay otra confusión, muchos se le hicieron por la sangre la prueba y resulta que esa prueba no se acepta. No, esa prueba en sangre no se acepta porque lo que revela es que si tú tuviste antes la enfermedad y lo que te presenta son los resultados de una prueba de IgG o IgM, que te habla de que tú pudiste haber tenido la enfermedad o la tienes ya en un estado avanzado. Por lo tanto, no tiene ninguna garantía de que en ese momento tenga la enfermedad. Por tanto, la que se necesita es la PCR, que registra los rastros del coronavirus en la persona. Entonces, yo creo que hay que dar mucha información, con espacios informando a toda la población para que la gente vaya a los laboratorios que están en todo el país y que se lo hagan tomando en cuenta que van a viajar. Porque no es lo mismo el tiempo de un pasajero que va a viajar a un país cercano o lejano durante 2 o 3 días que si se la fuera a hacer de manera normal, porque te dan plazos distintos. Precisamente esa sugerencia le hizo el ministro de Turismo, el señor David Collado, a los laboratorios, que le den prioridad a las personas que van a viajar. Claro. Yo creo que sería un gesto de los laboratorios de permitirle que este tipo de personas que tienen esa condición, que darle un privilegio o un tipo de dispensa para que puedan hacerlo. Claro, y que se recuerde que Estados Unidos no va a flexibilizar eso. No es que voy a tratar de pasarme por debajo de la mesa, que eso se va a levantar. No, eso va a durar un tiempo. Entonces hay que habilitar también los laboratorios. También he escuchado que en los hoteles hay facilidades para hacerse la prueba, para que los turistas que vienen se la realicen y entonces al momento de salir puedan retornar a su destino, a su país, con la prueba en la mano, entregada por un laboratorio certificado a nivel nacional por las autoridades de salud pública y reconocido a nivel internacional. Entonces, informar y dar facilidades para que ahora, si estábamos haciendo 5 o 6 mil pruebas diarias, lleguemos a 15.000 pruebas diarias. Doctor, pero yo creo que más que informar, yo creo que es comunicar. Comunicar. Porque, y ahí veo esa diferencia. Me sorprendió la cantidad de gente en el aeropuerto varada por esa situación. Digo, pero eso se difundió. Se difundió por varios medios. Pero no hubo una comunicación que la gente entendiera. Y yo creo que es uno de los problemas también que ha estado afectando a República Dominicana, doctor. Porque información ha habido
por pipa, como dicen en el campo, es decir, en grandes cantidades. No creo pero que no ha habido esa comunicación. Un tema en el mundo, ni en nuestro país, que haya recibido tanta atención y difusión como el tema del coronavirus. No creo que exista. No. Ahora, hay una mezcla grande de confusión y de gente que se ha edificado. Yo veo gente hablando por la televisión sobre la pandemia con mucha autoridad, como si fueran médicos, como si fueran especialistas en el área, porque se han ido edificando, gente inteligente que leen, algunas veces cometen errores, y graves, muy graves algunas veces, pero hablan. Pero el pueblo llano, tú necesitas conducirlo con buena comunicación y advertirle para que no vayan a cometer errores, como ese que se produjo en el día de ayer, que yo creo que se puede resolver. Sí. Se puede subsanar en un par de horas. Mañana o pasado se podría resolver, porque la gente no va a dejar de viajar por eso. Eso es así. Doctor, en el mismo tema que tiene que ver con la crisis sanitaria que lleva el mundo, vamos a República Dominicana, a lo local. La pasada semana, por lo menos en el caso mío, fue una sorpresa el anuncio de las autoridades de flexibilizar las medidas que se han estado implementando. Y una sorpresa porque desde principio de año lo que ha habido, por más que la gente se conforme con los numeritos finales, los porcentajes, y yo digo 0.1 que muere mucho, y más cuando hablamos de que todos los días los resultados de la prueba, sean 10 o sean 5, está dando sobre 1000. Y en los últimos, o en los primeros 15 días, o en los últimos 15 días del año, de este mes, tenemos un promedio de más de 1000. Aumento significativo de las muertes en la República Dominicana. Quizás tomamos como referencia la tasa de mortalidad. Decimos es baja, pues yo no me conformo con eso. No se puede medir así, porque en la medida que aumentan los contagios, se supone que hay mayor probabilidad también de que esa tasa de mortalidad aumente. ¿Qué entendieron las autoridades del Gabinete de Salud que decidieron flexibilizar las medidas? ¿Cuáles fueron los elementos, si usted lo conoce como médico, como diputado y político activo? No, debe estar más informado con nosotros. Claro. Debe estar más informado con nosotros. Bueno, mira, lo que está ocurriendo actualmente en República Dominicana con indicadores que sugieren que tenemos un rebrote muy fuerte en la pandemia, porque estamos teniendo tasas de positividad diaria de alrededor del 25% y tasas acumuladas de positividad que están alrededor del 20%. Son muy elevadas, porque lo ideal es controlarla por debajo de 5 para tener la pandemia, en control. Pero también tuvimos un índice de ocupación de cama en los últimos días bastante elevado, estuvo alrededor de 60% el índice de ocupación de cama. Todo lo que está pasando ahora es consecuencia de lo que hicimos en noviembre y diciembre del año pasado. Eso es lo principal. Nosotros en noviembre, empezamos a festejar la Navidad temprano, quizás por el mismo deseo de salir a la calle, porque tenemos un año en confinamiento, pero nosotros celebramos el Thanksgiving aquí como si fuéramos norteamericanos. Todo el mundo se fue a la playa, al malecón, en las casas. El pavo aquí se come como si fuéramos norteamericanos. A mí me extraña, porque eso no era una cultura propia de nosotros cuando nos criamos, pero con la injerencia y la hegemonía norteamericana, aquí se ha ido instalando esa fiesta. Pero también el Viernes Negro, aquí eso fue la cabosa, la gente en la calle. Pero en Navidad los dominicanos somos fiesteros, eso es la verdad. Alegre. Oye, nos soltamos y hicimos de todo. Compartimos en fiestas familiares, en fiestas populares, en las calles, en los colmadones, que están más de moda que nunca, en el malecón lleno, en las playas. Bueno, ahora el 21 de enero, Boca Chica daba gusto, ¿verdad? Daba gusto. Entonces estamos cosechando todas esas cosas. A mí me parece, si yo hubiese sido autoridad de salud en este país, teniendo ese contexto de fondo, yo no flexibilizo, teniendo ese contexto, porque las medidas de salud
los resultados de los problemas de salud no se presentan inmediatamente, sino que tienen un proceso de incubación y pasan unos cuantos días para que tú veas los resultados. Por lo tanto, yo mantengo firme las restricciones. Por lo menos por 20 o 25 días. Exactamente, y no flexibilizo, porque las medidas de salud tampoco tú puedes andar cambiándolas todos los días. Eso tú no puedes estar haciendo, tú tienes que tener, darle un tiempo a la medida y después evaluarla. Con los indicadores en la mano, tomas decisión. Pero todos los indicadores me decían que la cosa iba para arriba, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el indicador de cama de ocupación, el indicador de positividad diaria, positividad acumulada, todo me indica que iba para arriba. En las últimas semanas estamos teniendo en promedio más de 10 muertos por día y más de 1000 casos positivos por día. Por tanto, había que coger presión. Yo pienso que la presión que han ejercido los sectores económicos ha sido muy grande y la presión que también estaba ejerciendo mucha gente en las redes sociales fue muy fuerte y ante esa situación se cedió. Eso es lo que yo entiendo. Pero el que asume una profesión como la de la medicina tiene que saber que lo que... No, y de gobernar. Que los criterios en cuanto al control de enfermedades hay que mantenerlo con mucha firmeza. Y yo he estado diciendo, y lo voy a reiterar de nuevo en este programa, en Cerrando la Noche, el sistema de salud pública en República Dominicana adolece de un gran problema. No es solamente que tenemos las condiciones para que el virus se extienda porque salimos mucho a la calle y no respetamos las medidas, es que nosotros no tenemos un sistema de atención primaria en salud eficiente y un primer nivel de atención que pueda atender a la gente cercana a su casa. Nosotros no hemos entendido que ahora con la pandemia lo que había que fortalecer inmediatamente en marzo del año pasado cuando se desató esto era fortalecer la atención primaria en salud, formando brigadas de jóvenes capacitados que fueran junto a las direcciones provinciales de salud a darle seguimiento a cada caso, a investigar y a rastrear y a apoyar el aislamiento de la población. Tener control de los procesos de salud y enfermedad en la población, eso es lo que manda el sistema, pero nosotros no hicimos eso. Por eso tú encuentras países que muchas veces los critican, como el caso de Cuba, Costa Rica, que tienen un control total del problema. ¿Y cómo ha sido? Porque tienen un buen nivel de atención primaria en salud, no es más nada de ahí. Entonces les sale más barato también atender toda la situación. Entonces, esto que vemos todos los días, que no hemos podido controlar la pandemia, tiene que ver con esa debilidad también. Yo reitero también, la inversión en salud que necesita nuestro país en este momento no es en construcción de nuevos hospitales o grandes hospitales, es invertir en atención primaria en salud, en el primer nivel también, en el primer nivel, que son dos cosas distintas, pero hay que invertir en el primer nivel de atención en salud, que nosotros lo tenemos bastante débil y muy flojo. Hasta que el sistema de salud no tenga un control de los procesos de salud y enfermedad en la población, no podemos enfrentar con éxito las pandemias, esta ni la que vendrán después, porque esta no va a ser la última, vendrán más, porque el cambio climático es lo que nos trae esta pandemia y vendrán otras después de esta, producto de la forma y el modelo de consumo y de producción que la humanidad ha seleccionado y ha cogido en los últimos 100 años. Las experiencias que uno ha vivido con esta pandemia es importante. Y a veces parece que ni uno como individuo, ni como sociedad, ni las autoridades aprendemos nada. Se lo digo, doctor, yo puse el ejemplo anoche en este programa. 2 sobrinos míos y un hermano COVID. Yo pensé que ya está todo el juego de las autoridades, donde cuando una familia había COVID, intervenían en esa casa, se preocupaban porque esas personas fueran aisladas y le hicieran su prueba. Resulta que no, que eso sigue igual. Eso está al libre albedrío de cada uno de los integrantes de la familia. Y digo, ¿podemos combatir eficazmente esta pandemia teniendo como Estado ese tipo de comportamiento, de no darle seguimiento efectivo a la cadena de contagio? No es posible, y es lo que yo te decía, no tenemos
un sistema de atención primaria en salud, que es la encargada de hacer eso. Yo puse el ejemplo esta mañana hablando con unos amigos. Si en Azua de Compostela, Su pueblo. mi pueblo, en la colonia española Diego de Velázquez, en la calle Perseverancia, casa número 53, se detecta un caso de COVID. Y tenemos entonces un buen nivel de atención primaria. ¿Qué hace el equipo de promotores de ese nivel? Va a la casa número 53 de la calle Perseverancia de la colonia española Diego de Velázquez. Y dice, La familia. ¿La familia dónde está? Bueno, aquí está fulano, fulano y fulano. Vamos a ver, ¿con quién usted estuvo en contacto los últimos 5 días? Porque ella ya manifestó síntomas y se le diagnosticó la enfermedad los últimos 5 días. Con fulano. ¿Y dónde vive fulano? ¿Dónde vive Perencejo? Vive ahí al lado. ¿Y usted fue a la capital? Sí, yo fui a la capital. Fue a la capital. ¿Y dónde fue? ¿Y dónde fue la capital? Lo registro ahí. Muy bien. Entonces, con esa data, ese joven que estaba sentado ahí, que fue capacitado para hacer ese rastreo, vigilancia activa, se llama eso, empieza y interroga a todos los otros y los refiere a hacerse la prueba, si es necesario. Si alguno tiene síntomas, inmediatamente lo aísla también, porque ahí entra una vez el diagnóstico por clínica, que también tiene que estar presente en el caso del médico. Usted tiene síntomas, entonces llama al médico para que el médico haga el diagnóstico por clínica. Sigue averiguando. El de la capital lo notifica a la dirección, a regional de salud que tenga que ver con el lugar donde vive la persona que estuvo en contacto con el Azua. Entonces se hace todo ese rastreo. Pero todos los días ese promotor tiene que llamar a esa casa de nuevo, 2 veces al día, para saber cómo están cada una de las personas de esa casa. ¿Cómo está la doña? ¿Está bien? Está bien, ya no necesita tratamiento. Si necesita tratamiento, nosotros lo vamos a atender. ¿Y fulano? No tiene ningún síntoma. ¿Y fulano cómo está? Y llama a los vecinos que también se registraron. ¿Cómo está la cosa aquí? Y entonces, con eso en la mano, tú tienes el control. Eso es lo que se llama control social de esa población. Pero nosotros no estamos en condición de hacer eso, sencillamente porque no tenemos un buen nivel de atención primaria en salud y no tenemos esos equipos en los territorios. Yo propuse que se crearan las brigadas azules, eso lo dije en marzo. Sí, no, lo dijo aquí las brigadas azules, cada municipio, 20 o 30 jóvenes capacitados, de esos muchachos que en ese momento estaban fuera de la universidad y de los liceos, pues estaba todo cerrado, capacitados, informados. Doctor, pero hay un personal muy... Y call center para eso. Entonces tú instalas... La auxiliar de defensa civil. También. De la Cruz Roja. Se pueden incorporar a eso. Que tienen alguna preparación en primeros auxilios, inclusive. Es decir, que hay personal, pero falta la política. Claro, o la voluntad. Claro. Entonces eso hay que hacerlo en algún momento en nuestro país. Hay que hacerlo. No podemos seguir postergando la atención primaria porque claro. le estamos dando larga. Le estamos dando larga. Giovanni, otra cosa, la participación de la población en el proceso ha estado ausente durante toda la pandemia. Tú tienes que incorporar también la población a la lucha contra el COVID. Tantas organizaciones sociales que tenemos nosotros en nuestros barrios. Ninguna. Tú tienes junta de vecinos, club de madre, club deportivo, club literario, junta de desarrollo, movimiento campesino. Pues tú tienes que integrarlo al combate del COVID. En ese proceso donde los promotores de salud también los acompañan a ellos, lo orientan y tienen un plan. Entonces, todas esas son herramientas que tenemos nosotros que auxiliarnos de ellas para enfrentar los procesos de salud y enfermedad en la población. Nosotros no podemos pensar que la medicina cara es la que cura. No es la medicina cara, es la medicina preventiva la que nos ayuda a resolver los problemas de salud antes que aparezcan. Entonces, aquí existe una concepción de que lo caro, los grandes hospitales, muchos equipos son los que resuelven los problemas. No es así, el 80% de todos los problemas de salud se resuelven con prevención y en el primer nivel. Atención oportuna. Señores, nos dicen que es tiempo de irnos a la pausa. Conversamos con el doctor Carlos Sánchez, quien es diputado al Palacén,
secretario general de la APD, Alianza por la Democracia. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Carlos Sánchez. Ya abordamos, salvo que Giovanni o el propio doctor entienda que deba puntualizar algo sobre el tema de la crisis sanitaria y de hecho de las debilidades del sistema de salud de la República Dominicana que han salido a flote, pues hacerlo para entonces pasar a otro de los temas agendados para el día de hoy, doctor. Bueno, es importante tener la siguiente precaución en este momento. Las autoridades deben agilizar todo lo que pueda ayudar para que el programa de vacunas que vamos a utilizar para el combate al COVID se aplique lo más pronto posible. Ahora, la gente debe estar preparada para resistir un tiempo, porque es probable que esos programas de vacunación no podamos tenerlo aquí hasta marzo o abril o mayo, porque hay ahora mismo, y estuve leyendo esta mañana en la página de la OMS, todos los días lo hago en la mañana para informarme de cómo anda la situación, pude ver que al día de ayer la OMS había registrado que solamente se habían vacunado en el mundo 68 millones de personas. No alcanza todavía ni el 1% de la población total que requiere vacunación. Esto te indica que puede haber una gran congestión en la producción y distribución de vacunas, porque los países ricos van a querer sacar las vacunas adelante. Los países de ingresos medios, como somos nosotros, van después, y los países pobres más después. Pero ¿qué pasa? La pandemia no se acaba cuando se acaba en todos los lugares. En todos los lugares. Entonces tenemos que estar con prudencia, sosegado, para que y entender que esta situación todavía se va a seguir presentando durante varios meses más. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo la medida de distanciamiento social, uso de mascarilla en todas partes y higiene familiar. Higiene familiar. No hablo de lavado de manos, ¿verdad?, sino higiene familiar. Todo el mundo en la casa con higiene familiar para evitar los contagios y prepararnos, porque esto puede todavía durar muchos meses, la situación que estamos viviendo, como se está viviendo en muchas partes, en buenas partes del mundo. Bueno, yo tendré que ir donde un dermatólogo cuando termine esto, porque ya las manos mías no aguantan más alcohol. Tendré que ir a un dermatólogo. Bueno, te felicito. Es mejor ir donde el dermatólogo que ante un neumólogo. El neumólogo, cuando tú antes de él ya con un problema grave pulmonar por COVID, la cosa ya... Un patólogo. La cosa es grave. Ve donde el dermatólogo te va a recetar algún medicamento y además tú aguantas mucho con un problema así, es una alergia, tú puedes aguantar todavía mucho tiempo. Ahora con un problema pulmonar, producto del COVID, son 7 días. Bueno, recordar que estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez, secretario general del Partido Alianza por la Democracia y diputado al Parlacén en representación de República Dominicana. El otro tema que vamos a abordar en esta parte del programa tiene que ver con el Tratado de Escazú. Entender qué es esto, cuáles beneficios tiene para la población y los países que han decidido ratificarlo, no solamente suscribirlo, sino la ratificación mediante el instrumento constitucional que diga esa ley sustantiva de cada país, y ver el caso de República Dominicana. Primero, doctor, usted que ha estado en una cruzada nacional a título personal, como partido y como diputado,
por estar difundiendo para que la sociedad entienda y conozca qué es este acuerdo, en qué lo beneficia y en qué no. ¿Qué ha ocurrido en República Dominicana? ¿Fuimos parte suscribiente de este acuerdo? Sí, lo suscribimos ya hace aproximadamente 2 años que República Dominicana, en el gobierno anterior, un delegado del gobierno dominicano viajó ante las Naciones Unidas y lo firmó. Igual lo hicieron más de 20 países de toda América Latina. Pero después de eso necesitaba el tratado para que entrara en vigencia, ser ratificado por 11 parlamentos de América Latina. Hace un mes México lo ratificó en el parlamento y ya entró en vigencia, pero solo en los países que lo ratificaron, que son 11. De los países del SICA, y los que estamos presentes en el Parlacén, solamente lo han ratificado 2, que son Panamá y Nicaragua. Entonces, nosotros no lo hemos ratificado. Aquí llegó, después que se firmó, mandan el tratado a través de la Cancillería para que eso se presente al Congreso Nacional vía Tribunal Constitucional, que lo revisa y emite una opinión acerca de si ese tratado es afín a las leyes dominicanas. Bueno, aquí llegó hace casi 2 años, el anterior canciller no lo tramitó nunca, lo dejó ahí. Cuando llegó el nuevo canciller, el actual, inmediatamente lo tramitó. Don Carlos Álvarez. Sí, don Carlos Álvarez lo mandó al Palacio Nacional. El presidente Luis Abinader inmediatamente lo mandó al Tribunal Constitucional, 1 o 2 días. Ahora, está en el Tribunal Constitucional, ya tiene varios meses y estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque normalmente una pieza así no debe dilatar tanto. Y está en el Tribunal Constitucional quien debe emitir su opinión acerca de él para enviarlo al Congreso Nacional, que es que lo debe ratificar. Ahora, ¿por qué nosotros hemos estado impulsando y promoviendo su ratificación? Y lo hicimos temprano, arrancamos temprano, por los beneficios que eso puede traer a América Latina y a República Dominicana. El Tratado de Escazú nace del principio 10 de la Conferencia del Río, que se celebró en 1992. El principio 10 de la Conferencia del Río exhorta a los países a promover la participación social en la toma de decisiones para la implementación de políticas y proyectos ambientales. También el principio 10 exhorta a los gobiernos a promover y a dar información de calidad a la población en los casos de que se vayan a desarrollar políticas o programas o proyectos ambientales. Y el principio 10 también crea las condiciones para proteger vía un marco legal a las organizaciones y a las personas que defienden el medio ambiente. Entonces, en base a ese principio 10 que fue votado en esa Conferencia del Río en 1992, Europa elaboró también un tratado que no se llama Escazú, lleva otro nombre y ya está en vigencia hace muchos años en Europa. El Tratado de Escazú, entonces, que lleva el nombre de una ciudad de Costa Rica, porque fue el lugar donde primero se empezó a debatir el tema, ha estado dando vuelta por América Latina en los últimos 20 y pico de años. Primero, lo que se trató fue de poner a los gobiernos y a la sociedad civil, buscar un consenso para que se elaborara ese tratado, ese marco, ¿verdad?, que permite que la población participe en los programas o proyectos o políticas ambientales y que esté bien informada para tomar decisión y además que protege a los ambientalistas.
se hicieron muchos encuentros. En República Dominicana fue uno de los lugares donde se celebró un encuentro. En Chile y en otros países se celebraron encuentros. Las autoridades colaboraron en ese sentido y todo el movimiento ambientalista se vinculó al proceso. Bueno, después, hace 2 años, como decía ahorita, se hizo la firma y ahora se espera la ratificación. Nosotros no lo hemos ratificado. Yo pongo como ejemplo, para que la gente entienda los beneficios que puede traer la ratificación del Tratado de Escazú, el caso de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina. Yo pongo como ejemplo eso, un proyecto de envergadura que requería, como establece ese tratado, el estudio de impacto ambiental. Pero las autoridades anteriores no hicieron en el tiempo debido, no levantaron el tiempo debido el estudio de impacto ambiental e iniciaron la construcción de ese proyecto. La comunidad no estaba informada, por lo tanto, de los daños, de los beneficios y los perjuicios que ese proyecto iba a ocasionar. Ellos impusieron ese proyecto ahí en Punta Catalina, en la provincia de Peravia. Lo impusieron y con una comunidad desinformada totalmente. Hoy, y después el mismo estudio de impacto que se hizo, cuando ya ellos habían iniciado la construcción de la planta, reveló que el lugar donde ellos levantaron la planta era el menos apropiado para construir las plantas. Pero ya estaba construyéndose las plantas. Y la gente, como somos aquí, no, pues eso está ahí, sigámoslo. Pues entonces, esa planta produce mucho daño, porque es una planta que emite el peor gas de efecto invernadero, que es el motor, el que produce calentamiento global y que produce cambio en el clima, que es el dióxido de carbono. Pero además de eso, produce unas cenizas, producto de la combustión del carbón, que hoy día se está apilando en una montaña a un ritmo de 40.000 toneladas métricas mensuales, que es el Roscavy. Eso no se puede contabilizar. Y esas cenizas tienen metales pesados que hacen daño a la salud. Tienen arsenio, tienen boro, tienen mercurio, muchísimos metales pesados que producen derrame cerebral, infarto al miocardio, problemas pulmonares, asma, etcétera, etcétera. Si nosotros hubiésemos tenido el Tratado de Escazú en República Dominicana en ese momento, ratificado, las comunidades tenían derecho a reclamar, a protestar, a estar informadas, a participar en la toma de decisiones, y si algo hubiese ocurrido podían recurrir a los tribunales también, nacionales e internacionales. Bueno, interesante el tema, ya lo habíamos hablado en otro momento con usted, doctor, pero tenemos que irnos a una pausa por unos compromisos comerciales y ya venimos con el segmento final y esta interesante entrevista con el doctor Carlos Sánchez, diputado del Palecén, y este tema que soy sincero, lo desconocía, sabía de este tratado, pero no así, con esa, así desmenuzado. La verdad que es importante. Vamos a la pausa, volvemos en breve. De vuelta en Cerrando la Noche, es interesante conversación con el doctor Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia y diputado al Parlacén. Tras la pausa estábamos hablando de Escazú. Yo creo que la pregunta sería, como en política la casuística no existe, No. sino que todo se da por una razón. Así es. ¿A quién perjudica la ratificación de este acuerdo en República Dominicana, doctor? Porque sabemos que los proyectos de ley o de leyes no se paralizan en el Congreso porque se paralizan. Hay una fuerza que obliga a esa paralización. En este caso, ¿quiénes son los afectados? Mira, de ratificarse el Tratado de Escazú en nuestro país habrá grandes beneficios. Primero, vamos a tener la posibilidad que yo decía ahorita de que la población participe en la toma de decisiones
de las políticas ambientales cuando se va a aplicar en sus comunidades o cuando se va a aplicar un programa, un proyecto. Eso va a reducir los conflictos ambientales, porque como tú participas representando una comunidad, si el gobierno va a hacer una obra o una empresa privada va a hacer una obra en esa comunidad, uno hablando con buena información puede poner las cosas bastante claras. Por lo tanto, también ayuda a la gobernabilidad. O sea que esto es un gran aporte a todo el sistema legal ambiental de la República Dominicana. Ahora bien, hay mucha gente que todavía no ha entendido que la principal amenaza que se cierne sobre la humanidad es el cambio climático y que ponen por encima de eso las ganancias y el lucro. Ponen por encima de eso la ganancia y el lucro. Por lo tanto, esas personas o esas instituciones que necesitan explotar todavía el medio ambiente para seguir enriqueciéndose, son los principales beneficiarios cuando no sea ratificada el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú. Esa gente que piensa así y que todavía está queriendo sacar beneficio y riqueza de los recursos ambientales, aun y cuando pongamos en peligro la existencia misma de la humanidad. Pero doctor, después de la firma de ese tratado, ¿quién se encargaría de darle seguimiento a las medidas coercitivas? ¿Medio ambiente? ¿Procuraduría de medio ambiente? ¿Serían los que, en dado caso, por ejemplo, las granceras que siguen extrayendo arena y gravilla de los ríos o de las montañas donde nacen nuestros ríos? En ese caso, que sigan desconociendo la autoridad que lo manda a parar porque tienen un amiguito y eso. En este caso, que la población vaya y se queje. ¿Este acuerdo está sobre esa sombrilla y lo protege? Tú sabes que los tratados, y lo establece nuestra Constitución, inmediatamente son ratificados en nuestro país, pasan a formar parte del andamiaje legal del país, inmediatamente. Por lo tanto, su aplicación va a depender de un conjunto de instituciones donde entran las instituciones del Poder Ejecutivo y donde entran también ya garantizar su aplicación instituciones ya del Poder Judicial también. Lo que yo entiendo es que luego de ratificado el tratado habría que ver si se requiere de elaborar algún reglamento para hacer más específico el tratado. Habría que ver, como no soy abogado, no soy especialista en el área, no tengo claro eso. Pero de hecho, ya en los países que está siendo aplicado, y ayer tuve en mi reunión de la Junta Directiva Política del Palacén, del cual yo soy vicepresidente en representación del grupo parlamentario de izquierda. Estuve hablando con los compañeros de Nicaragua y me estuvieron explicando cómo funciona cómo está funcionando allá la aplicación del tratado, y me han dicho que una parte está corriendo, toda la parte que tiene que ver orientación, solicitud de información, corre por las autoridades del Poder Ejecutivo, que le piden a las empresas, si van a hacer una obra que requiere un estudio de impacto ambiental, le exigen cuando van a solicitar los permisos que tienen que hacer el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental entonces se lo remiten a las comunidades. Si hay alguna objeción, entonces se da la discusión entre las comunidades, las empresas o el Estado, si es una obra grande con un camino, y si hay entonces una diferendo, van a los tribunales. Doctor, pero este acuerdo no es solamente el derecho al acceso a la información ambiental. Por lo que usted explica, parece ser que este es el instrumento que han pensado las sociedades para evitar que, por un lado, el poder político y el poder económico, que a veces van de la mano en contra de la sociedad, correcto, se manifiesten. Entonces, sí, hay un control social en materia ambiental. Ese es el término. Ese es el término, el control social en materia ambiental. Para encauzar autoridades
y sector privado a que cumpla con las normas ambientales vigentes. Exactamente, es una buena conceptualización la que tú acabas de hacer, Junior. Con la ratificación del Tratado de Escazú, nosotros fortalecemos el control social de la población sobre la implementación de programas, proyectos y políticas ambientales que puedan venir del Estado o de la empresa privada. O sea, un mayor control social te da una garantía de que las cosas sean mejores y además de que si hay un diferendo, si hay una diferencia, podamos conversarla y evitar que la sangre llegue al río. El tema político, partidario, la situación actual del país, lo que tiene que ver, hay que recordar que Alianza por la Democracia es parte del gobierno. Somos parte del gobierno. Claro, eso no lo hace tener cabeza propia porque ya vimos que en el aspecto referido a cómo se ha manejado últimamente la crisis sanitaria, hay por lo menos el secretario general de ese partido tiene una diferencia muy marcada con el manejo, y eso es importante porque hay mucha gente que piensa que ayudar a un gobierno es celebrarle todo lo que hace. Levantar las dos manos, en vez de una, levantar las dos. Pero el tema político, doctor, será objeto de otro programa. Cuando ustedes gusten, de nuevo estamos aquí cerrando la noche para hablar con ustedes y con los amigos que nos ven en este importante programa. Como siempre, agradecido de contar con su participación. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.